Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. No se olviden que también pueden seguir nuestros programas a través de las redes sociales del diario La Noticia. Ahora tenemos la visita en estudios del historiador Gaetano Guevara, con quien vamos a hablar sobre su libro recientemente presentado, denominado Chancay, la revancha naval en la guerra por el salitre. Señor Guevara, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos. Muy agradecido por la invitación. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta aventura de este libro que usted ha creado? En el año 2029, el Perú va a cumplir 150 años, el sesquicentenario, de la gloriosa campaña naval que tuvimos en la guerra con Chile. En este libro es el segundo de una saga, ¿no?, que esperamos que sean 5. Reflejamos los acontecimientos históricos que sucedió en la bahía de Chancay durante la mencionada guerra, ¿no? Básicamente el hundimiento de la goleta Covadonga, es un buque chileno que va a participar en el combate naval de Iquique y que va a tener muchas acciones navales, y en la bahía de Chancay va a ser hundida por un ingenio efectuado por la Brigada Torpedista Naval Peruana, que estaba integrada por un ingeniero, Juan Manuel Cuadros Viñas, que también reivindicamos a este héroe olvidado, y el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, a cargo del capitán de navío Leopoldo Sánchez y de varios oficiales de marina, que concretaron el hundimiento de 2 buques, uno en la bahía del Callao y el otro en la bahía de Chancay, que lo vemos en este libro. Ahora, el ánimo de crear este libro, y me cuenta que es casi toda una saga, ¿cuál es? ¿Reivindicar o por ahí también contarle a las personas tal como sucedieron las cosas? Yo tengo siempre le comento a mis amigos, ¿no? De repente a mí en el colegio no me enseñaron la historia como a mí me hubiese gustado. O sea, no por los datos que me daban, sino por la forma. Capaz no tuve la suerte y lo supe después, porque ya después leí un poco más. Este libro busca eso también, no solamente dar a conocer tal cual pasaron las cosas, sino atraer a la gente un poquito a la historia. Sí, básicamente las nuevas generaciones de peruanos deben conocer la verdadera historia naval peruana. En un momento muy desgraciado de la historia del Perú, que fue la guerra con Chile, se improvisó la defensa por malas decisiones políticas, y yo quiero retrotraer esa situación a la actualidad, ¿no? No debemos descuidarnos, ¿no? El Perú es un país muy rico, es el tercer país en extensión territorial en Sudamérica, tenemos riquezas por doquier y tenemos que tener una política de seguridad adecuada, empezando por el conocimiento de la historia de los jóvenes peruanos, ¿no?, de todo lo que hemos hecho nuestros padres para poder lograr la nación que hoy tenemos. Claro. Y que es necesario cuidarla. Nadie quiere lo que no conoce. Exacto. ¿No? Entonces eso es muy importante, y sobre todo te comento que en este libro participa mi hijo Gabriel Guevara. Justo estamos viendo en imágenes una foto en la que está usted con su hijo. Cuénteme un poco cómo es esta aventura, esta experiencia o este privilegio de que un padre y un hijo puedan colaborar en un libro. Mira, básicamente el libro no solamente se queda en los acontecimientos históricos, sino también hoy Chancay es el megapuerto de Sudamérica, es la puerta de entrada del comercio del Asia, básicamente la República Popular China, con Sudamérica. Y mi hijo estudió en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, la UPC, Comercio Internacional, o sea, Administración de Negocios Internacionales. Entonces, viendo las características que actualmente tiene este puerto para las implicancias presentes y futuras de nuestro país, mi hijo colaboró con un capítulo en el libro donde se ven las bondades y también los aspectos geopolíticos, pues no solamente nos tenemos que quedar en la gran inversión que ha realizado China en nuestro país y que tiene implicancias geopolíticas mundiales. Claro, entonces es un poquito más de actualidad y de contar un poquito de lo que significa ahora el puerto de Chancay. Es un antes y un ahora el libro, entonces. Correcto. Y un futuro. Claro. Usted ha sido marino.
Sí, capitán de navío en retiro de la promoción de la Escuela Naval 1989. Eso también, entiendo, tiene que ver mucho con elaborar el libro. Sabe la historia que le contaron en la Marina. Correcto. En la Marina también me desempeño como docente de la Escuela Naval del Perú, como jefe de investigación. Y fíjate que en Chancay hubo innovación y desarrollo, ¿no? No teníamos con qué defendernos, y el Huáscar había sido capturado el 8 de octubre de 1879. Sin embargo, continuó la resistencia naval mediante la colaboración de un ingeniero químico, como fue Juan Manuel Cuadros Viñas, que fue el que elaboraba los explosivos. El ingenio del teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, que confeccionó mecanismos de ignición para poder detonar estas trampas, estos botes bombas que prepararon los marinos del Perú, como Decio Yague, Carlos Bondi y muchos más oficiales y personal subalterno de la Marina, que logró el hundimiento del buque Loa y del buque Chancay, del buque Covadonga en la bahía de Chancay. Fíjate que ellos tenían conocimiento por espionaje de estos ingenios que estaba desarrollando nuestro país. Actualmente en la Escuela Naval del Perú venimos elaborando drones, ¿no? O sea, venimos capacitando a los cadetes con la finalidad de estén atentos a la guerra moderna, ¿no? Pero es necesario que nuestro país no improvise la defensa, sino que tenga una defensa nacional bien asegurada. Y empezamos por la historia, ¿no? Tenemos que capacitar a nuestra gente, y no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito de todos los aspectos sociales. Fíjate que en la defensa nacional participan todos los peruanos, y eso es fundamental, ¿no? O sea, por eso es que la prédica de esta historia no solamente se queda en el ámbito naval, sino también es necesario que nuestra sociedad tenga conocimiento de los aspectos necesarios para asegurar nuestra presencia y que no nos vuelva a ocurrir un acto tan desgraciado como fue la guerra con Chile. Claro, ahora, entiendo que el libro lo presentaron a inicios de mes. Sí, en la feria del libro que se realizó en Miraflores. Este libro tiene 6 capítulos, se ha agotado en la preventa. Ah, qué bueno. Ha tenido muy buena receptividad. Ya había habido un primer libro que se llamaba Las correrías de la Armada de Chile en la guerra por el salitre, y esto me hace agradecer a la editorial Huamán Poma Gayala, que son empresarios privados, ¿no? La librería Cultura Peruana, que apuesta por la historia naval. Yo no estoy publicando por medio de la Marina de Guerra, estoy publicando por empresarios privados que ven también la necesidad y la importancia en nuestra sociedad de contar estas historias de ámbito desgraciado dentro de una guerra, pero que también nos da la lección de que el peruano no se rinde, que el peruano es ante la adversidad es resiliente. Y eso se mantiene, creo yo, en nuestra sociedad. Y el libro, digamos, está dirigido para qué edades. ¿Usted considera que un muchacho, un escolar, digamos, de los últimos años del cole, puede leerlo con tranquilidad, con facilidad? Sí, porque es básicamente contar los acontecimientos históricos objetivamente, ¿no? Con la finalidad de llevarlos al presente y el futuro de nuestro país. Fíjate que el puerto de Chancay es sumamente importante. Un ejemplo, ¿no? Hoy día tú pides un producto asiático y llega mañana, porque los productos de los catálogos de ventas electrónicas ya están en el Perú. En estos almacenes. En estos almacenes, claro. Correcto. Entonces fíjate la dinámica y la velocidad que está agarrando los productos que tienen que ver con tecnología. Habla mucho de esta globalización, ¿no? Justo hablábamos con el economista Manuel Romero Caro, que estuvo aquí hace unos minutos, y hablábamos de la globalización de la economía, ¿no? Y cómo ha ido variando. Chancay, ¿se han convertido en un punto estratégico para ello? Completamente. Fíjate que hay proyectos bioceánicos, el tren. Fíjate que Brasil, su principal puerto, que es Santos, demora 50 días en llegar a China. Chancay llega en 23 días. O sea, es una revolución total. Y eso no solamente implica al Perú, sino implica a los países de Sudamérica. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses, porque en el pasado nuestros intereses fueron mellados por la ambición, por la avaricia de otras potencias
que nos condujeron a un evento de una pérdida territorial como fue Tarapacá y Arica. Y hemos aprendido, cree usted, la lección. Usted mencionaba que no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Digamos, ¿hemos mejorado, cree usted, en eso? No estamos contando la historia reciente también, cómo fue, se ha ido maquillando, cree usted. Carlos, en 200 años de patria, 150 años ha habido un descuido en políticas públicas de defensa. Solamente ha habido 50 años, básicamente los gobiernos de Ramón Castilla, Leguía y el gobierno de las Fuerzas Armadas, donde hubo cuidado de la nación. Actualmente nuestro material tiene más de 40 años, ¿no? Son materiales obsoletos. Fíjate que hoy la tecnología cambia 2 años. Eso lo podemos ver en el iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, claro. iPhone 16. La ley de Moore. Cada 2 años va cambiando la tecnología. Y estamos teniendo materiales que vienen de la época soviética. Claro. Entonces, este libro también hace reflexionar qué queremos, ¿no? No sabemos a dónde ir si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Claro, y habla un poco de cómo nos hemos dejado estar, ¿no? Y hace poco se estrenó una película sobre esta toma de la embajada. Y traigo a mención esto porque muchos jóvenes no conocían lo que había pasado, ¿no? Y muchos jóvenes por ahí en algunas universidades idealizan a gente que no hizo bien las cosas aquí. Correcto. Estoy tratando de ser elegante porque hicieron mucho daño al país. Pero no se equivocados. En ese sentido, ¿se ha trabajado poco? Yo creo que sí. Mira, si desconocemos una guerra de hace 150 años de consecuencias trágicas para nuestro país, la historia reciente es peor, porque confunden roles, ¿no? O sea, las víctimas los ponen de victimario, ¿no? O sea, esta guerra la declaró organizaciones terroristas, gente peruana equivocada, ¿no? Que generó mucha desgracia, mucha sangre, y estamos hablando de hace 20, 30 años. La historia reciente del país, que hasta ahora ha traído consecuencias sociales, políticas. Vemos una situación complicada. Esta película en realidad yo creo que rebasó las expectativas. Creo que yo he visto gente llorando, ¿no? O sea, durante la película, y gente joven que no tiene la menor idea qué ocurrió hace 40 años en la patria. Y entonces yo felicito estos temas, ¿no? Que traen a nuestra sociedad eventos como los recientes sucesos de la guerra contrasubversiva. Pero también te comento que esta película, en lo que respecta a la Marina, no ha sido bien contada la historia, ¿no? O sea, la Marina tiene un rol más importante, no se trata de competencia tampoco, pero la Marina tenía una unidad especial de combate de la Fuerza de Infantería Marina, de donde yo provengo, de la Fuerza de Infantería Marina. Y esta unidad especial de combate, básicamente 3 oficiales y 42 suboficiales y técnicos, lograron con el ejército del Perú, ¿no? Reivindicar nuestro país, liberar 72 rehenes a costa de la vida de militares y de un jurista, un juez, que mantuvieron en chantaje al país 3 meses, ¿no? Claro. O sea, fue un tema terrible. Y mucho se cuestiona que después de eso, increíblemente, hubo una persecución, ¿no? Que duró muchos años y que incluso continúa desde afuera. Yo a veces pienso, ¿no? Un extranjero lee las noticias y dice, oye, pero estos tipos rescataron una gran cantidad de rehenes. ¿Cómo los puedes enjuiciar? ¿Cómo le explicaría usted a una persona que viene desde afuera esa situación? Que hay intereses extranjeros, internacionales, que financian ONGs, que toman la bandera de los derechos humanos o de los derechos ambientales, con la finalidad de lucrar, ¿no? Entonces es un deporte, perseguir militares, policías, y es lo que nos está sucediendo ahorita, pues esto no ha terminado. ¿Es un deporte o es un buen negocio? Es un buen negocio para ciertos sectores de nuestra sociedad que les parece fácil, ¿no? Perseguir a policías y militares, ¿no? Que lo único que hacen es defender la sociedad. Claro. Porque esta guerra fue lanzada por elementos subversivos provenientes de sectores equivocados de nuestra nación. Claro. Tengo una curiosidad. ¿Usted se siente más marino o más historiador? Bueno, en la actualidad ya más historiador, ¿no? La Marina ya pasó en mi vida, ¿no? Nunca dejó de ser marino en los ideales, en los valores que me inculcaron en la Escuela Naval del Perú.
pero todo tiene un tiempo, ¿no? Ujú. Hoy ya estoy más dedicado a la historia, estudio historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y también te puedo decir que San Marcos es el Perú, ¿no? Ahora, pero si bien usted es un marino y luego se va un poco hacia la historia, estudia, crea libros, siempre tuvo ese interés de la historia ya durante su etapa de marino Siempre, desde niño. y Desde que, se había proyectado a elaborar libros. no, la verdad que no. O sea, durante la Marina sí me hubiera gustado hacer la historia, no la pude hacer por razones que estaba comprometido con mi país, Ujú. estaba comprometido en la infantería marina, estaba sirviendo en zonas de emergencia. Salí del país, fui a Sudán como observador militar en las Naciones Unidas. Tuve una carrera intensa que no me permitió elaborar libros. Ujú. Y en el retiro, y después de haberme preparado, yo básicamente tengo un CV de 3 maestrías, ¿no? De las cuales 2 fueron becas que me otorgó el Estado por medio de la Marina, como fue Gobernabilidad, el Instituto de Gobierno de la San Martín, ESAN en Gestión Pública, en el curso Alto Mando del Ejército, y Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces yo aproveché el retiro para terminar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el doctorado, ¿no? Claro. Yo siempre he estudiado, es importante mantenerse en constante conocimiento, nunca se deja de aprender. Y nació el tema de los libros con un grupo de amigos, que la editorial Guamapoma Ayala, que me vieron que tenía condiciones para poder proyectar lo que yo hablaba por medio de la escritura. Porque no solamente es contar la historia, sino también es ver los detalles, qué es lo que viene para nuestro país, ¿no? En el segundo libro hay aspectos geopolíticos, hacemos una comparación y se hace a la larga docencia, ¿no? Yo también soy docente universitario en la Universidad Privada del Norte, en la Escuela de Posgrado, y la investigación es constante, ¿no? Claro. La semana pasada tuvimos aquí a una psicóloga que también presentaba un libro, su primer libro, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué tan difícil eh, es elaborar un libro en el Perú, publicar un libro en el Perú? Es heroico. Es un esfuerzo Bueno, es heroico. marino, ¿no? Porque no hay financiamiento. Está preparado porque es marino. No hay financiamiento, es difícil investigar, preparar un libro por lo menos te demanda años, Ujú. ¿no? Porque estás escribiendo algo que tiene que estar sustentado y estas sustentaciones pasan por investigaciones objetivas, ¿no? La característica de mis libros es que lo lee público chileno, lo lee público peruano. O sea, son libros objetivos, donde se dice la versión chilena, la versión peruana, y ya cada quien saca sus conclusiones, ¿no? Pero que es evidente pues, que fue una guerra de conquista, ¿no? Claro, pero mi pregunta iba también al tema de tiempos, ¿no? Usted ya, digamos, salió de la Marina, tiene familia, y su hijo, veíamos en las imágenes que lo había ayudado. El, digamos, el soporte de su hijo, por ejemplo, ¿no? Que ha participado, ¿qué tan importante ha sido para la elaboración de libros? Es sumamente importante el soporte familiar, ¿no? Porque el tiempo de familia que demanda hacer un libro hace que en el otro lado no esté, ¿no? Claro. Entonces, esas situaciones se complican, pero, por ejemplo, la ayuda de mi hijo ha sido fundamental, hasta me ha inspirado el hecho de que un padre le entregue la posta generacional, el conocimiento de historia y del futuro que va a tener mi hijo en el país, ¿no? No olvides que hay 300.000 jóvenes peruanos que han salido de la nación y que es importante promover optimismo, esperanza, ¿no? Que lo malo va a pasar, como ha pasado el tema de la subversión, como pasó la guerra con Chile, que el Perú tiene futuro. Y ese es el mensaje a todos los padres de familia, ¿no? Que estén cerca con sus hijos, lo hagan parte de estas actividades, y también a los jóvenes que apuesten por el Perú. ¿Cree que también eso es una de las patas que cojea, que muy poco de padres a hijos digamos, se comunica tal como fueron las cosas? Por ejemplo, bueno, sus hijos han tenido la suerte de que usted ha sido infante marina y conoce un poco cómo ha sido el tema del conflicto con Chile, el tema del conflicto armado recientemente aquí, el tema del terrorismo.
por ahí hijos de policías que han estado, digamos, compartiendo una mesa y te cuentan un poco las cosas. En eso también hemos flaqueado, que poco, desde el punto de vista familiar, no se han comunicado las cosas tal como son. Claro que sí. Fíjate que la película, el hijo de Comandante Valer prácticamente creo que es el que desarrolla la película. Pero 20 años después de los temas, por la edad, porque era un niño prácticamente, que ha llevado este conocimiento a la sociedad peruana. Los jóvenes que en su mayoría no han vivido, fíjate que en estas elecciones que vienen 2 millones de peruanos van a votar por primera vez. Entonces estos 2 millones de peruanos en realidad no conocen la historia reciente. Por eso es sumamente importante, los padres de familia están con los hijos. Me ha tocado ver en las universidades, ¿no?, que hoy las generaciones son diferentes, pero a veces en las universidades se pierden los jóvenes y uno cree que estando en la universidad están haciendo las cosas bien, cuando tú sabes que hay gente, ¿no?, con malas intenciones o con ideas equivocadas. Lavando cabezas. ¿no? Y esto genera pues problemas, ¿no? Claro, usted mencionaba en una parte de la entrevista el tema de la actualización respecto a instrumentos, a equipos dentro de las Fuerzas Armadas, la Marina precisamente. ¿Esto pasa por qué? ¿Por una decisión política básicamente? Sí, claro que sí. O sea, ha habido un descuido enorme. El presupuesto público peruano no alcanza, ¿no? Fíjate que somos 35 millones de peruanos y que el presupuesto público está en los 70.000 millones de dólares. Para darte una idea, más o menos en Chile son 20 millones de chilenos y tiene un presupuesto público de 100.000 millones de dólares. Claro. ¿Por qué esa diferencia de dinero? Simplemente porque los territorios ocupados hace 150 años hasta ahora dan litio, ¿no? O sea, es un tema que tenemos que preservar nuestras riquezas. Por eso que es importante, no hay desarrollo sin seguridad, ni tampoco hay seguridad sin desarrollo. Pero justo quería preguntarle sobre eso, ¿no? Hay un tema de inseguridad que golpea, usted ha sido infante marina, hay un tema de inseguridad que golpea fuerte al país. ¿Considera que las estrategias que se han venido adoptando no han sido las adecuadas? No. Y una de las principales reformas inadecuadas, fíjate que en políticas públicas está el ciclo Jones. El ciclo Jones te dice genera la política, implementala, verifícala y ve la retroalimentación. En 40 años de Policía Nacional ha ido para peor la cosa. O sea, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, la Policía de Investigación del Perú eran organismos estatales designados plenamente, la Republicana para cuidar fronteras y cuidar las cárceles, ¿no? La Guardia Civil para el orden público y la Policía de Investigación del Perú para investigaciones criminales, ¿no? Entonces, esta unificación de la Policía Nacional les ha hecho perder, ¿no?, profesionalismo en el sentido de entrar en mayor conocimiento de los temas. Entonces, hoy tenemos policías todistas, ¿no? Entonces, yo considero que se necesita hacer reformas estructurales importantes y no solamente quedarnos en el tema de la Policía Nacional, también tenemos que ver los abogados, ¿no?, lo que viene a ser el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque ¿qué haces atrapando delincuentes que no purgan condena? Claro, y es esta puerta giratoria de la que se habla siempre. Señor Guevara, para ir terminando, ¿qué se viene después de este libro? Bueno, Carlos, vienen 2 publicaciones más, ¿no? Una es La Invencible Unión de los Peruanos, vamos a hablar de la Corbeta Unión y el buque escuela Velero, ¿no? Y el Huáscar Sin Par, ¿no? Básicamente vienen esas investigaciones a futuro. Y las personas que quieren adquirir el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? En Librería Cultura Peruana, Virrey y Librería Sur. Y en la editorial Guamapoma Ayala, que es la librería ideal. Bien, bueno, la invitación está hecha. Siempre, acá hemos repetido, ¿no? Leer es un privilegio, bueno, y hay que hacerlo siempre, y sobre todo con buenos documentos, con responsabilidad. Estuvo con nosotros el historiador Gaetano Guevara, quien ha presentado su libro recientemente en la Feria del Libro de Ricardo Palma, denominado Chancay, la revancha naval en la guerra por el Salitre. Ha sido un gusto tenerlo en estudios. Muy agradecido, Carlos.